Muy buenas tardes a todos los televidentes de RCN Radio Central de Noticias. Estamos en directo para todos sus hogares. Hoy iniciamos el programa Elecciones 2026. Les saluda César Febres Jarama. Estamos hoy con el candidato de Somos Perú con el número 17. Va por ser el candidato a diputado. Con el doctor Aníbal Alvite. Doctor, bienvenido a RCN Radio Central de Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo periodista. Gracias por la invitación a RCN. Soy Aníbal Alvite Morales, asesor del Tribunal Constitucional, y hoy vengo a participar en política. Me presento como candidato a diputado por Lima, por mi partido democrático Somos Perú, y voy con el número 17. Gracias por la invitación nuevamente, y acá a vuestra disposición para las preguntas que considere pertinentes. Aníbal Alvites es una persona que se casó muy joven, de 21 años, con la mejor mujer del mundo, una mujer maravillosa, que me acompañó 21 años de vida hasta que el Señor lo llamó a su gloria. Me dejó 3 lindos hijos, quienes junto con mis 2 nietas, los 5 son la razón de mi existencia y la razón por las cuales yo vivo. Nací en Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. En mi querido pueblo llevé los estudios de primaria hasta el 2.º año de secundaria. En 3º, 4º y 5º de secundaria lo realicé en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Mis estudios de Derecho lo hice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y desde muy joven ingresé a trabajar en el Ministerio de Trabajo, entidad en la cual tuve el alto honor y el privilegio y un grato recuerdo de haber sido, creo, el funcionario más joven. A la edad de 24 o 25 años yo ya me venía desempeñando como subdirector de negociaciones colectivas. De ahí pasé en el año 1997 al Tribunal Constitucional en el cargo de asesor, en el cual me vengo desempeñando hasta la actualidad por más de 28 años, creo. He tenido algunas salidas, a veces con licencia, y una circunstancia en que me despidieron en el año 2012. Esas circunstancias de que salí del tribunal me permitieron adquirir mayor experiencia profesional. Por ejemplo, me desempeñé como asesor principal en el Consejo del Notariado, 1 año y unos meses. También tuve la grata satisfacción, una de las más gratas satisfacciones de mi carrera profesional, el haber desempeñado el cargo de juez superior de la Corte de Justicia de Lima Sur durante los años 2015-2016. Una grata experiencia de administrar justicia en favor de los más pobres, de los distritos más pobres: San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, Lurín, administrando justicia de quienes antes nunca obtuvieron justicia. Tuve esa grata experiencia. De ahí retorné nuevamente a trabajar en el Tribunal Constitucional, en el cargo de asesor principal, el cargo en el cual hasta ahora me vengo desempeñando. Doctor, en este resumen, prácticamente que nos da como funcionario público, si en ese tiempo que ha estado trabajando, digamos, entre comillas, no ha tenido dolores de cabeza, si llega a ser diputado va a tener mucho dolor de cabeza, porque va a tener que combatir contra la corrupción que actualmente existe, no solamente en el Congreso, sino en todas las instituciones públicas. ¿Cómo revertir esa situación? Porque usted está en un partido político, y en ese partido político tiene algunos lineamientos. ¿Cómo manejarse, doctor? Yo me he decidido incursionar en política, como le decía, con una hoja de servicios limpia. Yo no vengo a cargar culpas ajenas. Voy a tener una actuación acorde
a mis obligaciones como diputado. Si bien pertenezco a un partido político, voy a seguir la directiva del partido en cuanto corresponda a brindar leyes idóneas, leyes en favor de los trabajadores. Básicamente, mi labor va a estar centrada en las áreas de laboral, previsional, administrativa, la situación de los trabajadores en el sector privado y público, en cuanto a las leyes que tengan que ver con los pensionistas, en cuanto que tenga que ver sectores como justicia y trabajo. Ahí básicamente va a estar. Y respecto a la corrupción en el país, lógicamente que es un tema que tiene que ser afrontado de diversos sectores, tanto del Congreso, brindando las leyes de represión de esas conductas que van en desmedro. La corrupción le ha quitado muchos millones de soles, según hablan de 25.000 millones de soles, al Estado, que el Estado pierde en corrupción. La corrupción nos ha quitado escuelas, hospitales, carreteras. Entonces, tenemos que combatir la corrupción y mi labor como diputado va a estar en ese sentido, acorde con mis responsabilidades. Yo no me caso con nadie, yo no vengo a pagar culpas ajenas y mi actuación estará acorde a mis responsabilidades. Hoy en la mañana, en horas de la mañana, el candidato presidencial George Forsyth se expresó del presidente José Gerí. Sabemos en estos últimos días cómo se está manejando el presidente y tuvo una reunión en un chifa con un ciudadano chino y expresiones que se escuchó en horas de la mañana del candidato de Somos Perú no está de acuerdo. ¿Usted qué opina de todo lo que está sucediendo actualmente con el presidente de la República? Lógicamente, en primer orden debo decir que el presidente Gerí, si bien es un militante del partido Somos Perú, hoy se encuentra con licencia del partido, y lo que le puedo decir es básicamente que a cada quien responde a sus actos. Acá no vamos a blindar a nadie. Se tendrán que realizar las investigaciones correspondientes y se tendrán que determinar las responsabilidades. Y yo, como usted decía, yo estoy de acuerdo con las declaraciones del candidato presidencial de mi partido. Van a tener que ser las investigaciones. Yo al igual que mi candidato presidencial, estoy de acuerdo en que las investigaciones tienen que realizarse a través de la Fiscalía. La Fiscalía es el único órgano que nos puede brindar la tranquilidad que se van a hacer y realizar las diligencias correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades. Y si llegado el caso se determinan responsabilidades, pues cada quien tendrá que asumir sus responsabilidades de sus actos. Eso de manera clara. Yo, al igual que mi candidato presidencial, no confío en el Congreso, en todo este Congreso lleno de mochasueldos, niños, corta uñas, lavapiés, come pollos. Estos dos congresos que se han sucedido son de lo peor que ha ocurrido en la historia del país. Entonces, dígame usted si la ciudadanía podemos tener confianza en que el Congreso pueda realizar alguna investigación, no solamente al presidente, sino a cualquier otro funcionario en cualquier otra investigación que lleve a cabo. ¿Cómo vamos a tener confianza en una comisión de fiscalización de este actual Congreso si quien lo preside es un niño? Y tan descarado, doctor, que han hecho las cosas mal y siguen postulando. Entonces, ¿cómo podemos tener al gato de despensero? O sea, un niño presidiendo la comisión de fiscalización, hoy investigando supuestos actos de corrupción de otro funcionario público. No, eso no puede ser. Eso solamente ocurre en el Perú. Ese niño no debería estar sentado ahí como presidente de la comisión de fiscalización. Ese niño debería estar siendo procesado en la vía judicial por su actuación, por su complicidad.
de lo cual fue acusado en el mismo Congreso, no lo estoy diciendo yo, en el mismo Congreso se realizaron las denuncias correspondientes. ¿Y sabe qué? Ningún niño fue sancionado, ningún mochasueldo fue sancionado por este Congreso. Entonces, ¿qué confianza podemos tener en este actual Congreso? En este actual Congreso, al igual que mi candidato presidencial, no tengo la menor confianza. Doctor, a pesar de lo que usted está expresando, hay un grupo de parlamentarios que quieren pedir la vacancia del presidente. ¿Es recomendable a puertas de unas elecciones? Bueno, vacancia no procede. En el último año de gestión no hay vacancia. Lo que puede haber es... Hay ignorancia de los políticos. Definitivamente, pero son unos cuantos, porque ya la mayoría sabe que lo que procede es la suspensión, o sea, apartarlo del cargo, porque él está como en su calidad de presidente del Congreso, encargado del despacho presidencial. Entonces se ha presentado una moción de censura de su cargo. Entonces se va a tramitar, creo que hoy día ya se presentó, ya se consiguió las firmas correspondientes a fin de tramitarse esta censura, pero solamente se va a censurar al cargo de presidente del Congreso, o sea, contra el señor Gerí. De proceder, llevado el procedimiento en el Congreso y de aprobarse por el Pleno, entonces tendrá que elegirse un nuevo presidente del Congreso a fin de que asuma las funciones de encargado de la presidencia. Ese es el trámite que tiene que seguirse previo al debido proceso. Cambiando de tema y yendo a lo que es su campaña política, en estos últimos días está creciendo, ha tenido muchas reuniones con diferentes asociaciones de vecinos, ha participado en diferentes actividades y todo apunta a que el pueblo se está yendo detrás de usted. Mire, no me queda más que agradecer. Hay muchos sectores que se están uniendo a mi campaña política, hay muchos que me están escribiendo a través de las redes sociales, mucha gente de diferentes sectores me dicen, doctor, no lo conocemos, pero hemos visto en sus redes políticas, en sus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, hemos visto su CV, hemos visto sus propuestas, hemos visto que usted es un profesional con una hoja de servicios intachable y ya era hora de que gente decente se anime a postular con eso. Y yo también, eso fue uno de los motivos que me animó a participar en política, después de tener 38 o un poco más años de servicios. Yo siempre he sido un asesor de gabinete. Entonces yo, a estas alturas de mi vida, dije, yo creo que ya ha llegado la hora. Porque, ¿qué pasa, señor periodista? Si gente decente, con las credenciales profesionales y éticas, no nos animamos a participar en política, siempre vamos a dejar que estos amarros, que estos sinvergüenzas, sean reelegidos periodo tras periodo. Le cuento un caso, lo que ocurrió en mi departamento. Hubo un congresista que estuvo 25 años como parlamentario. Y muchos lambayecanos nos preguntamos, y durante esos 25 años o más, ¿qué hizo por nuestro departamento? Nada. Ni como parlamentario, ni cuando fue ministro. Pero hoy tiene la sinvergüencería de volver a postular. Creo que va como candidato a senador. Entonces, para que no ocurra esos casos, es de que yo invoco a muchos profesionales, gente decente, que tenemos que participar en política. Porque si le dejamos el espacio a estos sinvergüenzas van a pretender salir reelegidos periodo tras periodo y siempre vamos a ver las mismas caras en el Parlamento, unos periodos como diputados. Esa bicameralidad, el pueblo lo rechazó en el año 2018, pero estos sinvergüenzas volvieron a aprobarlo. Por eso yo comulgo y concuerdo con mi candidato presidencial, que dice que, llegado al gobierno y desde el Congreso, vamos a presentar un proyecto de ley para retornar a la unicameralidad, porque ese fue el voto del pueblo en el 2018, sino que estos amarros, a través de sus componentes políticas, han establecido
para poder reelegirse, o unos como diputados, otros como senadores. Hay gente decente que merece ser reelegida, pero esos son los más pocos. Esos son los más pocos, pero hay. Doctor, propuestas. ¿Qué propuestas tiene para las diferentes áreas o puntos de vista? Como le decía, señor periodista, mi especialidad es el derecho laboral, previsional, administrativo y constitucional. En estas 4 áreas yo me desempeño en mi labor como asesor del Tribunal Constitucional. Y mi labor parlamentaria, llegado el caso de ser favorecido con el voto de los ciudadanos de Lima y de mi querido pueblo de Oyotún, va a estar enfocada en esos ejes. Por ejemplo, en el tema laboral, en cuanto al despido arbitrario, le cuento que yo tengo una experiencia personal, que en el año 2012 yo fui sujeto pasible de una arbitrariedad, de la prepotencia del empleador, del abuso de autoridad de quien en ese entonces, en el año 2012, fungía como presidente del Tribunal Constitucional. Yo fui despedido en el año 2012 a través de un proceso célere. Por eso es lo que yo le digo, ¿no? Yo tengo un proyecto de ley que en el caso del despido arbitrario voy a presentar un proyecto de ley para que el trabajador ya no tenga 6 días para efectuar su descargo, sino 15, para que el empleador no lo pueda mandar a su casa durante el proceso investigatorio. ¿Qué pasa lo que ocurrió a mí? Por eso yo voy a presentar el proyecto, porque yo ya lo he vivido en carne propia. Por eso le digo a mis amigos trabajadores, a todos los trabajadores del sector privado y público, acompáñenme con su voto, porque en mí vas a tener un representante que, al igual que tú, ha padecido la prepotencia y el abuso de autoridad del empleador. ¿Qué ocurrió en mi caso, señor periodista? Quien era presidente en el 2012, por ese afán de buscar una plaza para una de sus asesoras allegadas de su círculo de amistades muy cercanas a él, me pusieron la puntería y me iniciaron un procedimiento de despido, inventándome faltas que como por ejemplo de haberme robado las carátulas de unos cuantos expedientes. A ver, dígame si eso es falta grave. Por eso es lo que le gané al Tribunal Constitucional, por eso es lo que le gané el juicio en el Poder Judicial en las 3 instancias: juzgado, Sala Superior y Corte Suprema. Y tuve que volver porque, a pesar que le gané en Corte Suprema, el tribunal se negaba a reponerme. Tuve que iniciar una medida cautelar a fin de ser repuesto. Entonces, yo le padecí en carne propia. Por eso es lo que voy a presentar ese proyecto, a fin de que el trabajador ya no tenga 6 días para su descargo, sino 15. Y el empleador ya no puede, porque a mí me mandaron a mi casa durante el proceso de 6 días que duraba el proceso investigatorio. Tuve tremenda dificultad para conseguir las pruebas para efectuar mi defensa. Eso lo puede estar padeciendo muchísimos trabajadores en el país. Por eso yo le digo, amigo trabajador, yo voy a ser el defensor de tus derechos, voy a presentar un proyecto para que ese plazo sea de 15 días y el empleador no pueda suspender al trabajador salvo en circunstancias demasiado graves. 2 ejemplos le voy a poner. Por ejemplo, que el trabajador haya atentado contra las instalaciones de la empresa. En ese caso, pues se justifica que lo pueda suspender. O que el trabajador haya atentado contra la persona o los representantes legales de la empresa. En ese caso. Pero cuando no medie una circunstancia gravosa, el empleador no podrá suspender al trabajador mientras dure el proceso investigatorio de calificación de despido. Dentro de todo esto también hay una parte con respecto a la corrupción que está inmerso en todas nuestras instituciones públicas. Es que el Estado le paga al corrupto que ha sido autoridad en los últimos 5 años. ¿Habrá un proyecto para eliminar eso? Mire, amigo periodista, ese es un tema que a mí me preocupa desde hace muchísimos años, incluso desde antes que ni siquiera tenía la idea de postular alguna vez a un cargo político, porque yo siempre me he considerado un asesor, más me ha gustado siempre la labor ejecutiva. Siempre decía, me estoy preparando para ser ministro de Trabajo, mi especialidad. Ojalá que algún día se presente la oportunidad de la cual me siento capacitado.
pero siempre mi labor ha sido ejecutiva. Respecto a su pregunta del pago de los honorarios, fíjese que yo he estado estudiando ese tema, no hay ninguna ley que autoriza ese pago, estos amarros. Las entidades se sustentan en una norma infralegal, en una resolución de servir y en unas normas reglamentarias para pagarle los abogados a quien le ha robado al Estado. Oiga, señor, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Es como si yo entra un ladrón a mi casa, se roba mis cosas, hago la denuncia a la policía, pasa a la fiscalía y yo voy a tener que pagarle el abogado a ese ladrón que robó en mi casa. Y en esto están inmersos muchos grandes estudios jurídicos que se benefician con esas defensas. Entonces vamos a pisar callos de distintos ámbitos, pero vamos a presentar el proyecto para que eso termine y el ladrón que le robó al Estado, pues que pague su defensa con su bolsillo. El Estado no puede seguir pagando los honorarios a estos sinvergüenzas. Respecto a la AFP, siempre ha sido cuestionada. Las AFP, ¿cómo se puede trabajar con ello o qué propuesta para revertir algunas cosas que está perjudicando a los ciudadanos? Respecto al sistema privado de pensiones que son administrados por la AFP, hay muchos trabajadores y ciudadanos del Perú que a veces no estamos muy entendidos. Las AFPs no son dueñas del dinero. Las AFP son simples administradoras del dinero de nosotros los trabajadores. Sin embargo, ellos juegan con ese dinero. Ellos cobran una comisión por administrar nuestro dinero. O sea, encima de que ellos invierten nuestro dinero, cobran una comisión por administrar nuestro dinero. Nosotros le pagamos. Entonces, respecto al sistema privado de pensión, yo tengo un proyecto que lo voy a presentar el 29 de julio, respecto a la forma del cálculo de la pensión. Hay muchos pensionistas que ya llegan a la edad y a los años de aportación y van a tramitar su pensión ante las AFP, y la AFP, ¿qué le dice? Señor, ¿usted cumple los requisitos? Sí. ¿Tiene más de 65 años? Perfecto. ¿Tiene más de 20 años de aportes? Ya. Entonces vamos a calcularle su pensión. Pero como yo sé que usted va a vivir hasta los 117 años, yo le voy a calcular, usted tiene un proyecto de vida hasta los 117 años, le voy a calcular 117 más 65 años que tiene usted actualmente, creo que sale 52, por 12, calcula un rango de no sé cuántos meses, y yo he calculado con mis asesores, si un trabajador tuviera en promedio, y vamos a poner un fondo un poquito alto, porque hay muchos trabajadores que tienen menos todavía, pongamos que tenga un fondo de 40.000 soles, calculado por tantísimos meses, que según nuestro proyecto de vida es 117 años, sale 61 soles. ¿Quién puede vivir con 61 soles? Eso es una burla. Pero gracias a Dios hay una pensión mínima, tanto en el sector privado como público, de 600 soles. Pero si acortamos esa forma de cálculo, ya no de 117 años, sino teniendo un proyecto, fijando un proyecto de vida de 85 o 90 años, vamos a reducir esa forma de cálculo y vamos a poder permitirle a ese futuro pensionista, a fin de tener una pensión más digna, a fin de afrontar sus necesidades. Doctor, estamos llegando a la parte final. Con respecto a la salud y también a los jubilados, a los pensionados. Mire, tengo un proyecto de ley respecto a la salud, por ejemplo, de los trabajadores que padecen cáncer o cualquier otra enfermedad terminal. Yo tengo conocimiento de muchos casos muy penosos de trabajadores que han recurrido, que han sido diagnosticados con cáncer, han recurrido a la AFP a fin de agenciarse de algunos recursos, a fin de poder afrontar de una mejor manera esta penosa enfermedad. La AFP, ¿sabe qué le responde? Oiga, señor, ¿usted está en etapa terminal? O sea, ¿qué significa etapa terminal? Ya usted se está muriendo. Si usted se va a morir en unos días, ya. Entonces, si usted ya está en etapa terminal,
entonces ya le podemos dar su pensión de invalidez. ¿De qué sirve eso, señor? ¿Para que lo goce un mes, 2 meses, porque ya se va a morir? Eso no puede ocurrir. Yo voy a presentar un proyecto a fin de que el trabajador, con el solo diagnóstico de padecer cáncer o cualquier otra enfermedad terminal, cualquier otra enfermedad que recorte su proyecto de vida, cáncer u otra enfermedad penosa, con la sola acreditación de la enfermedad, el trabajador puede retirar hasta el 50% de su fondo. El trabajador, a su libre albedrío, viendo sus necesidades de su enfermedad y de sus necesidades para afrontar esta enfermedad, podrá solicitar el 20%, el 30%, el 40%, hasta el 50%. Con la sola acreditación de la enfermedad, la AFP tendrá la obligación en el término de 5 días de entregarle lo que solicita este trabajador a fin de afrontar de una mejor manera la atención de su enfermedad. Doctor, sus redes sociales y un último mensaje para todos sus electores. Permítame, señor periodista, yo tengo un proyecto referido justamente a la labor parlamentaria. Hoy en día, por ejemplo, ¿por qué no se puede reunir el pleno? Porque estos señores están de vacaciones. Estos señores congresistas se van de vacaciones del 15 de diciembre al 15 de marzo, 3 meses. Cosa que no tiene ningún servidor público. Todos los servidores, los funcionarios públicos, tenemos 30 días de vacaciones. Yo me pregunto, ¿qué corona tienen los parlamentarios para tener 3 meses de vacaciones? Voy a presentar un proyecto para que el receso parlamentario se reduzca, como todos los trabajadores del país, a 30 días. A 30 días, y tiene que ser igual que cualquier otro trabajador. Ese es uno de los proyectos que también está en cartera y lo voy a presentar este 29 de julio, Dios mediante, y de ser favorecido con el voto y de ser electo diputado por la provincia de Lima, por Lima. Mis redes sociales, a todos mis amigos y a todos los que quieran seguirme, interesarse del candidato Aníbal Albites, me encuentran como Aníbal Albites en Facebook, Instagram y TikTok. Los invito a seguirme en mis redes sociales para que vean mi CV, para que vean mis propuestas políticas y tomen una decisión de saber elegir este 12 de abril, elijamos a personas decentes, para ya no avergonzarnos del Congreso, para ya no tener niños, para ya no tener mochasueldos, corta uñas, lavapiés, robacables, comepollos, como hemos tenido en estos 2 congresos que verdaderamente avergüenzan a cualquiera. Yo no me siento avergonzado de participar en política, porque yo sé que soy una persona decente, yo sé que me voy a desempeñar bien y yo sé que no le voy a robar al Estado. Tengo una conducta y sobre todo tengo un legado de mi padre, quien fue 4 veces alcalde en mi distrito de Yotún. Él nos enseñó valores éticos y morales que yo estoy obligado a honrar en los años que me permitan una labor parlamentaria. Síganme en mis redes a fin de que se conozcan mis propuestas políticas y me acompañen este 12 de abril marcando el corazón del Partido Democrático Somos Perú y escribiendo en diputados el número 17 para adecentar la política, porque juntos haremos la diferencia. Muchas gracias, candidato, por haber llegado. Muchas gracias, señor periodista, por su invitación y hasta una próxima oportunidad. Bueno, de esta manera nosotros también nos despedimos y sigan con la programación de RCN, que está buenísima. Vienen programas importantes como deporte, política, de opinión, programas naturistas, programas turísticos, deporte extremo, entre otros. Que tengan ustedes muy buenas noches y como siempre se despide su amigo César Febres Jarama. Hasta pronto. ¿Me escuchaste? Oiga, cuidado se caiga, retíreme el...